Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Yo creo que esta conversación de hoy va a estar súper interesante, pero yo no les voy a hacer spoiler, vamos a hablar con él directamente, que nos cuente quién es y vamos a ir adentrándonos en esa conversación que yo sé que él trajo mucho que enseñarnos y que aportarnos. Entonces, démosle la bienvenida. Bienvenido, él es Eugenio. ¿Cómo estás? Cuéntanos quién eres, cuéntanos más de ti. Ay, muchas gracias, Eli, por esta bienvenida, por este espacio, por invitarme a tu espacio, que me encanta. Les cuento un poco, mi nombre es Eugenio Rosas, soy chileno, vivo en una ciudad que se llama Pichilemu, ubicado más o menos al centro de este largo y angosto país. Yo de profesión soy publicista y la verdad es que ahí vamos a ir ahondando dentro del podcast, pero una de las cosas que más me ha encantado este año es que decidí dejar la publicidad de lado para poder enfocarme en mí, para poder enfocarme en las cosas que tenía que sanar, en las cosas que tenía que descubrir de mí. Y soy life coach. Soy life coach gracias a todo eso que pasé. Me certifiqué hace una semanita. Este podcast a lo mejor va a salir unas semanas después, pero hace un par de semanas que me certifiqué y estoy demasiado contento porque he aprendido un montón y he creado un poco esa hambre de poder aprender más y más y más de mí. Y hoy estoy también sacando una certificación en lectura de tarot Osho Zen. Es muy Sí. entretenida porque no es un tarot predictivo como el que estamos acostumbrados a Ujú. ver, que te va a decir, oye, ¿cuándo voy a encontrar el amor de mi vida? No, no, porque eso finalmente, y tal como lo hemos descubierto siendo life coach, va a depender netamente de nosotros, de lo que pensemos, de lo que sintamos, de lo que en el fondo nuestras emociones nos permitan generar esta realidad. Y eso es lo que nos muestra un poco este tarot, que nos muestra en el fondo qué pasos tenemos que seguir, qué es lo que nos tenemos que permitir ver, sentir o hacer para poder en el fondo lograr nuestro objetivo. Y eso me ha encantado porque en el fondo es complementar una cosa con otra y cosas que realmente me han hecho feliz este año. Me encanta que nos compartas eso y justamente me das la entrada perfecta para dar una opinión propia, digo, es una opinión propia de lo que yo misma he descubierto en mí y es que en mi pasado yo decía como, bueno, ir a esto de mediums y cosas así, acudir a eso para leerte el futuro. Era como que normal para mí, ¿cierto? O sea, como que Claro, bueno, qué rico que te digan tu futuro, no sé qué. Yo digo que la mediunidad y todo eso son herramientas súper útiles, pero para trabajar en tu presente. tal Porque, cual. como tú lo acabas de decir, yo me di cuenta que uno se esperanza tanto en eso que le dicen o te pueden dañar un montón de cosas con algo que quizás tú no quieres escuchar. Entonces, a partir de tu presente es que tú puedes transformar tu futuro. Yo me di cuenta porque pues muchas veces me leyeron cartas y un montón de cosas y ninguna de las cosas que me decían resultaron realidad, pero fue porque yo me enfoqué en trabajar mi presente y en transformarlo. Entonces yo amo esto del oráculo, estas cosas, pero todo enfocado, como tú dices, en trabajar tu presente. ¿Qué puedo hacer hoy para transformar eso que quizás yo no quisiera vivir en el futuro? Exacto, exacto. Y eso como que un poco lo asocio un poco a estas películas de Volver al Futuro, por ejemplo, que en donde tú viajando realmente al presente, porque estamos muy acostumbrados a no vivir el presente, estamos muy acostumbrados a vivir quizás de las cosas que nos pasaron o a vivir en tiempo futuro, en que queremos lograr a futuro algo. No, viajemos al presente y desde el presente construyamos para adelante. Ujú. Yo creo que ese es un poco el llamado que hemos tenido en este tiempo y es el gran aprendizaje también que hemos tenido para poder transmitirlo a los demás. ¿Te parece si le damos a Eso. todos una probadita con nuestros oráculos? Yo les voy a contar que yo no he estudiado al respecto, yo tengo un oráculo acá de cartas de Los Ángeles, pero es solamente por hobby y realmente es muy fácil de leer porque trae como mensajitos, es más como mensajitos para el día a día. Sin embargo, Edu, que ya está estudiando, él sí tiene otro oráculo que es mucho más diferente al mío, pero me encantaría como que saquemos dos mensajes, uno tú y uno yo, a ver qué nos sale Perfecto. para los que nos estén escuchando. Recuerden que esto no es casualidad.
Quizás algunos de esos mensajes que le damos hoy le pueden servir en estos momentos de lo que usted esté pasando, trascendiendo o sintiendo. Eso. ¿Parto yo? ¿Partes tú? ¿Cómo lo hacemos? Dale, tú. Ya, parto yo. Les voy a decir un poco a la audiencia que dentro de lo que yo estoy estudiando, que se llama Tarot Osho Zen, el Tarot Osho Zen es en base a mensajes que dejó Osho. Osho, y él, si bien falleció en el año 1990, este tarot fue creado en base a esos mensajes en el año 1998. Por lo tanto, esa es un tipo de tarot terapéutico que es muy reciente. Como les decía, este tarot no es un tarot predictivo, no es el tarot que te va a decir, oye, tú vas a encontrar el amor en 2 meses más. No, te va a decir qué tienes que hacer para poder lograr este objetivo. Como recién estoy aprendiendo, también lo vamos a interpretar como un mensaje, porque de las 72 cartas que tiene este tarot, hasta el minuto solamente he aprendido 6. Súper. Pero dentro de estas 6 cartas, sí puede salir un mensaje especial para Eli, y vamos a ver acá cuál es el que sale según mi intuición. Vamos a ver. Salió, no sé si se ve ahí, Existencia, la sí. existencia. La existencia es una carta que nos llama a vivir el aquí y el ahora. Es una carta, Eli, que yo creo que nos vincula bastante por el camino que transitamos este último año y que indica un despertar espiritual. Justo lo que Indica estamos hablando. justo lo que estamos hablando. Un despertar espiritual que nos pide que aseguremos un tiempo para nosotros, para poder vernos, para poder observarnos, para poder ver las cosas que queremos transitar, las cosas que queremos experimentar, las cosas que queremos en el fondo mejorar a lo mejor, o tal vez también ver los objetivos a los que queremos llegar. Y como te digo, es una carta que nos pide que nos aseguremos un tiempo para nosotros, para abrirnos en realidad a las cosas que realmente nos importan. Si bien ahí vemos que esta carta es una mujer que está sentada en la nada, está sentada así como en el cielo, observándose, meditando, viendo un tiempo para ella, sin importar lo que digan el resto. Y creo que eso es muy importante, darnos ese tiempo para nosotros, para observarnos, para conocernos. Wow. Y dijiste algo clave, sin importar lo que piense el resto, porque actualmente las sesiones que he dado últimamente van muy de la mano con este mensaje y es que cuántas veces nos detenemos a cumplir nuestros sueños, a escucharnos a nosotros mismos por simplemente escuchar el de afuera. Tal cual, tal cual. Y muchas veces desviamos ese camino por lo mismo, porque empezamos a decir, oye, ¿sabéis qué? En verdad, mi mamá me dijo de que, pucha, en verdad este camino es súper inseguro. Pero ¿y nosotros qué pasa con lo que sentimos nosotros? ¿Qué pasa con lo que nosotros anhelamos? Eso es lo que nos invita esta carta. Y lo rico es que yo no lo dije, lo dijo esta carta. Me encanta, la amé, la amé. Ahora vámonos Me para tu encanta. mensaje, Eu. Me vas a decir un Vamos, número del 1 al 44. el 13. Dice así, Vamos, vamos a leerla, te la voy a mostrar primero. Dice, God is your source. Significa, vamos, Dios es vamos. tu fuente. Todo lo que necesitas es provisto por la fuente infinita de Dios. Y tu fe abre la puerta para recibir. En Dios no hay carencia ni limitación. Más bien, hay mucha abundancia para que todos la compartan. ¡Qué lindo! ¡Qué Sí. lindo! Es un tremendo mensaje. O Uf. sea, si te das cuenta, es todo el mensaje que en el fondo este último año he podido experimentar y que un poco hablaba de lo que me ha pasado a mí. O sea, yo este año, la verdad es que he decidido ser de aquí hacia afuera y ser, nada más que ser sin importar lo que diga el resto, porque Dios en el fondo me puso a mí tal cual era para poder en el fondo enseñar a los demás, enseñar a mi entorno, enseñar quizás a nuestros clientes también a experimentar todo lo que están viviendo, a sentirlo, y te juro que es algo que he pensado bastante este último tiempo. Yo, bueno, como sabes, mi podcast se llama En mi Closet, nació de partida por mi sexualidad,
que es muy recurrente decir que uno está dentro del closet cuando no se ha manifestado hacia afuera. Pero también he descubierto de que hemos estado en el closet por distintas razones. O sea, no Total, solamente la sexualidad te lleva ahí, sí. y eso es muy bonito. Y descubrí que también mi espiritualidad me tuvo dentro del closet en algún momento. O Wow. sea, piensa de que yo siempre supe que mi abuela, por ejemplo, tenía un sexto sentido muy, muy potente, muy potente. Mi abuela, yo a veces, no sé, pues me iba a dormir con ella para cuidarla en las noches, qué sé yo, y de repente sentía que hablaba, y que hablaba con mi abuelo que había fallecido cuando yo nací. Wow. Ajá. Y ella nunca lo dijo, y nunca lo dijo por, yo me imagino, por temor a que le digan, oye, tú estás loca, oye, Sí. estás rayando la papa, como decimos acá en Chile, que es cuando estás diciendo locura. Y creo que me pasó un poco lo mismo en algún momento, cuando uno siente que tiene esa, como esa intuición, esa corazonada, ese sentido que te dice, oye, tú tenés que ir más allá, oye, experimentalo. Y te da miedo salir de ahí, te Total. da miedo descubrirlo. Sí. Y este año, pucha que lo he disfrutado porque he podido ser yo. Desde que salí del closet de mi sexualidad, he podido abrirme a las infinitas posibilidades que tengo de poder explorar también mi espiritualidad, de poder explorar este camino de la intuición, que es muy bonito, que estas mismas cartas que hoy hemos leído solamente una, nos transmiten y pucha que nos hace sentido, ¿verdad? Muchísimo. Y yo tengo que confesar una cosa y es que cuando escuché tu primer episodio del podcast, ay, se me erizó la piel solo escuchar tu historia, o sea, tan linda, y no es por nada, pero para mí la energía no miente, tú sabes, yo creo que estamos de acuerdo con eso, la energía no Totalmente. miente y una cosa es que uno puede ver a las personas y otra cosa es escucharlas, no como por oírlas, sino escucharlas de corazón. Y es cuando uno realmente se da cuenta de qué le transmite a uno la otra persona. Y cuando yo te escuchaba en ese episodio, yo decía, ay, me transmite tanta paz y tanto amor que amé tu podcast. Y precisamente estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que todos tenemos que salir del closet. Todos. Porque Sí. algo a lo que tú hacías referencia es que nos ponemos un montón de máscaras, de etiquetas, de qué es lo que tengo que hacer porque la sociedad me lo exige. Porque así es que me enseñaron que uno tiene que hacer las cosas, pero realmente ¿qué quiere tu espíritu? Y ahí es donde uno se choca con ese miedo. Quizás por ahí es donde podemos conectar con el principio del episodio que yo les contaba sobre mi opinión personal. Yo no estoy diciendo que las medium y nada de esas cosas son malas, no, ojo con eso, yo no lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que lo malo es esperanzarse en un futuro donde tú eres el creador de tu futuro a partir de lo que haces en tu presente. Eso sí es. Yo creo que eso es muy importante aclararlo porque en el fondo, si bien las cartas, las brujas, los mediums, no sé qué otro tipo de profesional en esta área puede haber, nos están dando quizá algunos indicios de lo que puede pasar a futuro. Ujú. Pero es muy importante que nosotros pensemos en que ese futuro no solamente puede ser lo de las cartas, sino que depende de nosotros poder llegar a eso. Si no estamos alineados con ello, es muy difícil que vaya a llegar a tiempo. Total, total. Y mira que acá te quiero contar una historia cortita y es que yo creo que uno acude a que le cuenten su futuro en este desespero de ansiedad de necesito respuestas, necesito soluciones, necesito que me digan, ¿cierto? Y en uno de esos desesperos y ansiedades que yo la verdad me desconecté por completo de la psicología, empecé a acudir a que me leyeran las cartas a ver qué era lo que me iba a pasar en el futuro y me dijeron que no iba a estar con mi pareja de ese momento, que es mi actual esposo. Me dijeron, no, no, tú no vas a estar con esa persona, ya, olvídalo. Mira, yo lloré, o sea, como si realmente ya hubiéramos terminado nuestra relación, como si, y yo, pero es que yo Me sí quiero que sea imagino. con él, no sé qué, bla, 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 y llore, llore, llore. Cuando, míranos hoy en día, ya vamos a ajustar 4 años de casados, 7 años casi juntos de relación, y wow, o sea, imagínate hasta dónde puede llegar tu mente a chocarse contra una realidad que no es tu realidad.
que mira que yo Exacto. tomé la decisión de decir, ven, ¿qué realmente me gusta de esta persona y por qué estoy con esta persona? Ahí fue cuando me hice un llamado de atención a mí, yo dije, espérate, espérate, espérate. O sea, tuve que pasar un montón de altos y bajos para poder decir, realmente yo sí quiero estar con esta persona por las razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas? Por esto, por esto, por esto. Yo tomé mi decisión, pero la hice desde una postura muy consciente, no desde por donde la vida me quiere ir llevando, porque a veces nos dejamos como por donde la vida me quiere ir llevando y no, el que tiene el control, el que tiene que recuperar el poder de tu vida eres tú. Tú eres el que toma las decisiones de lo que quieres para tu futuro. Tal cual. Y es muy bueno que lo mencione él y porque tú tomaste uno de los caminos que tenías y que en el fondo ha sido muy productivo. Pero el otro camino era quedarte entrampada en ese resultado y haber visto todo lo negativo y claro, probablemente no habrías estado con él y habrías quizás sufrido demasiado y ahora estaría en otra parada, quizás estaría en otro punto de vista, pero tú tomaste el camino, tú lo seleccionaste, tú lo viviste y tú en el fondo armaste el futuro que hoy tienes. Y eso es Totalmente, muy lindo. totalmente. Y acá quiero conectar con el tema de las etiquetas y estas máscaras y de por qué todos tenemos que salir del closet. Contanos un poquito más de ese tema que va muy relacionado al nombre de tu podcast. Sí, mira, mi podcast, qué lindo que menciones que el primer episodio te resonó mucho porque el primer episodio es una introducción al podcast, en donde yo no tenía entrevistado, yo no tenía ni siquiera armado nada, ni la temática del podcast. Fue muy intuitivo. Yo un día llegué, desperté y dije, ¿sabéis qué? Quiero mostrarme tal cual soy de aquí hacia afuera. Quiero que me conozcan tal como soy. No quiero más máscaras, no quiero que me vean como hoy la persona ideal, el coach que es feliz, el coach que no sufre, el coach que nunca le ha pasado nada y absolutamente nada malo. No, yo quiero ser real. Yo quiero ser el gallo que, pucha, la ha sufrido pero la sufrió y la ha transitado y hoy está parado desde este escenario en donde quiere mostrarse tal cual es. Y sí, o sea, piensa que yo en un principio, Eli, lo que me llevó inicial y principalmente al closet fue que yo a mis 10 años me quedé muy solo. eh, Mis papás tuvieron que viajar a la capital de Chile, que es ahí en donde se centra todo, la mejor salud, la mejor educación, todo, porque a mi hermana le dio leucemia, una leucemia muy agresiva para una niña que en ese entonces tenía 7 años. Wow. Por lo tanto, ese Eugenio de 10 años que existía en ese minuto, tuvo que asimilar el tragarse solo muchas situaciones. Eh, Porque sabía que la atención en ese minuto tenía que estar en otro lado. Entonces, el Eugenio de ese entonces tuvo que asimilar el que le hacían bullying, el asimilar que lo molestaban por caminar afeminado, el tragarse el que pucha, lo molestaban porque le gustaba Britney Spears. Ujú. ¿Cachai? Y todo eso fue hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, porque no podía liberar nada hacia afuera. Yo en ese minuto estaba con mis abuelos eran personas mayores a las cuales yo no podía hacerle un problema adicional que ya tenían, que había llegado un niño chico al que tenían que cuidar y que no estaba antes con ellos, pero tampoco le podía decir a mis papás porque mis papás estaban preocupados y su foco era otro y era totalmente entendible para mí en ese minuto. Total. Pero mira, Evo, que acá conectamos con algo que son tus fuertes y son las heridas de la infancia, y es que efectivamente, pues uno desde esta conciencia de adulto, uno dice, claro, el niño lo tiene que entender, pero ponte en los zapatos de ese niño en ese momento. Es todo un mundo en el que se está enfrentando. Y antes es mucho de su parte que él entienda que realmente el mundo está en estos momentos concentrado en lo que estaba pasando a tu hermana y cómo tú solito tienes que empezar a navegar esta vida sin una guía, por ejemplo. Tal cual, o sea, dentro de los ejercicios que nosotros hacemos en la certificación, como para contarle al resto, yo sé que tú muy bien lo sabes, hay unas líneas del tiempo en donde nosotros votamos todo hacia afuera lo que nos pasó, y para mí fue muy difícil enfocarme en ese periodo de tiempo. Porque Ujú. claro, por una parte estaba ese niño, pero ese niño que había madurado así de rápido,
y que tenía que entender un poco las situaciones como adulto y no vivirlas como niño. Ujú. Y cuando hice esa experiencia, tuve que volver a ser ese niño de 10 años, volver a vivir esa experiencia, pero ya como un niño de 10 años, en donde el niño no entendía por qué lo habían dejado solo, no entendía por qué no podía decir que le habían hecho bullying en el colegio, por qué tenía que sufrir solo eso, no entendía por qué a su hermana le llegaban regalos y a él no, no entendía por qué su hermana de 7 años podía morir. Si tenía 7 años, para un niño de 10 años lo más lógico es que un viejito muera, pero no un niño. Total. Entonces, claro, tuve que volver para atrás y eso fue muy sanador para mí, porque lo pude entender desde el niño y no desde el adulto que siempre lo viví. Y eso, claro, eso como te digo, o sea, volviendo un poco a lo que estábamos hablando atrás, eso me llevó mucho al closet. Me llevó mucho al closet porque sabía de que yo, teniendo 10 años, ya podía seguir mi camino hacia adelante, tragándome todas esas situaciones un poco conflictivas, digámoslo así. Y de ahí para adelante, perdón que estoy medio resfriado, pero espero que no se note. De ahí para adelante, claro, surgieron un montón de otras situaciones en donde yo la verdad es que también me las tragué y no quise hacerla hacia afuera. Me tragué, claro, el hecho de haber descubierto que efectivamente era homosexual, de que no quería hacer un problema con eso. Después todo eso al acumularlo me llevó a otras situaciones en donde yo decía, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a decir que soy homosexual si todo está bien en mi vida? Y para quienes solamente nos están escuchando, digo bien en comillas, porque sí, aparentemente estaban bien, porque no había un problema adicional. Pero ¿qué pasaba conmigo? ¿Qué pasaba con Eugenio que no podía mostrarse tal cual era? Eso era muy difícil para mí. Me costó mucho elegir mi carrera profesional un poco por lo mismo, porque me tenía que sentir seguro. Si en ese momento hubiese dicho yo que quería ser life coach, lo más seguro era que me hubiesen dicho, estás loco, pero ¿cómo va a hacer algo que es tan intangible? No puedes serlo, no, no. ¿Cómo vas a ser tarotista? No, tienes que tener un título profesional. Ajá. Y me fui a publicidad. Publicidad me encantó, lo disfruté, lo gocé, pero llegado un tiempo me agotó mucho porque todo lo que significa el área de marketing depende de un contacto 100% los 24 horas del día, los 7 días de la semana con tu equipo y algo que te agota. O sea, yo creo que para alguien joven de veintitantos años es algo que lo apasiona y lo agarra muy bien, pero llega un momento en donde tú quieres disfrutar las cosas que has construido, disfrutar de tu vida, disfrutar de tu espacio, ya se empieza a hacer como un poco más conflictivo y no quieres más esa vía como tediosa. Entonces también creo que eso fue algo muy difícil para mí poder decir, sabes que yo no voy a seguir más en publicidad, yo hoy me voy a dejar guiar por mi intuición. Yo la verdad es que lo que quiero es ayudar a las personas y descubrí el life coaching, que era ayudar a las personas a partir de mi experiencia. Yo eso lo encontraba, pero lo más maravilloso del mundo y que decía, pero ¿cómo no lo descubrí antes? ¿Cierto? Increíble, totalmente. ¿Y cuáles crees tú que fueron las máscaras que tú te pusiste cuando estabas dentro del closet? ¿Cuáles fueron las máscaras a las que te tuviste que enfrentar como, bueno, yo definitivamente no soy este aparte, por ejemplo, de la publicidad, que me imagino que fue una de esas máscaras? O sea, de partida era el tema de, yo soy una máscara, el Eugenio hetero. El Eugenio heterosexual porque era la convención social en ese minuto de que la heterosexualidad era lo normal. La homosexualidad era una aberración casi. Sí, literal. Creo que esa fue la máscara principal. La otra máscara, claro, el camino a lo mejor profesional, que si bien me gustó en un minuto, pero era un poco el que me tenía un poco agotado, entonces era como ya el Eugenio que en el fondo era un poco permeable, digámoslo así, por su trabajo, tenía que aguantar un montón de situaciones en donde él y yo no almorzaba tranquilo. Estaba almorzando y tenía mi teléfono al lado, porque tenía que contestarle a mis clientes cuando me llamaban. Ay, Y para mí eso era del terror, pero no lo enfrentaba hacia afuera, entonces también era una máscara, esa máscara de decir, oye, estoy conforme con mi trabajo,
Tú llámame nomás a la hora que quieras, el estar disponible 24/7. Esa era otra máscara. Y la otra máscara es la que te decía yo, del tema de la espiritualidad. Yo era muy espiritual, yo estudié en un colegio católico en donde el ayudar era uno de los focos principales, ayudar a quienes lo necesitaban. En ese momento se daba mucho foco a ayudar a las personas que lo necesitan en cuanto a recursos económicos, principalmente. Y siempre tuve ese vacío de querer ayudar a las personas en cierta forma. Y no encontraba la forma de hacerlo de ahí en adelante. ¿Cómo lo ayudaba siendo publicista si estaba ocupado todo el tiempo? ¿Cómo lo ayudaba? ¿Cómo podía enfrentarme a personas que los querían ayudar? Era muy difícil. Y el sacarme esa máscara, hoy en día estoy complementando todo lo que alguna vez quise también. Ay, qué lindo, Eu. Eu, y por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, ¿tú cómo les recomendarías que empiecen a buscar cuáles son las máscaras que se están poniendo? Yo creo que lo principal acá, Eli, es ver con lo que tú te sientes cómodo. Es ver, mirar a tu interior y decir, esto, lo que estoy haciendo, ¿me gusta o no me gusta? ¿Lo que estoy haciendo me acomoda o no me acomoda? Porque seguramente lo que tú estás haciendo en este minuto es algo que te está generando el dinero necesario para poder disfrutar algo. Pero es algo que realmente te gusta, es algo con lo que realmente te sientes cómodo, es algo que disfrutas. Yo creo que ahí es donde está la clave para poder en el fondo sacarte esta máscara y descubrir las cosas que realmente te apasionan. Creo que si algo he descubierto es que desde lo que nos apasiona lo podemos hacer por gusto, lo podemos hacer con disfrute y a partir de eso ver cómo generamos el dinero necesario para poder seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Es que el dinero al fin y al cabo viene como una consecuencia de ese disfrute. Exactamente, exactamente. Y yo creo que hay algo muy cierto que siempre nos dicen, y es que el trabajo deja de ser trabajo cuando tú lo empiezas a disfrutar. Totalmente, totalmente. No, sabes que bueno, cuando tuve mis sesiones de coaching para lograr la certificación, uno de mis clientes me decía, es que desde chica me decía, a mí me enseñaron a que tenía que sacrificarme para poder lograr el dinero que quería. Y le decía, sacrificarte, ¿qué es para ti sacrificarte? Si yo veo ese término, para mí sacrificarme es casi anularme con tal de generar algo. Yo creo, y se lo dije, yo creo que para poder lograr algo, tú tienes que esforzarte y no sacrificarte. Me acabas de dar un punto, mira, que no es mentira. Tengo una notica acá que justamente ¿Ya? estaba organizando un post para redes sociales. Todavía no lo he publicado, pero lo voy a publicar porque lo estoy trabajando. Y justamente hablaba sobre las relaciones de pareja, porque digamos, en este caso, por ejemplo, con tu consultante, ella hacía referencia al dinero, ¿cierto? A lo que se Sí, tiene que matar, luchar y trabajar duro para conseguir ese dinero. Y acá yo hablaba sobre las relaciones de pareja porque una relación de pareja no debe sentirse como un sacrificio. Y una de las claves que tú también lo dijiste es, uno no puede anularse a sí mismo por simplemente complacer al otro. Ay, no, es que me tal diste en el cual. punto, mira, está anotado Mira, literal, wow. es que eso es muy cierto y lo traemos tan de chicos eso que algo que lo normalizamos, Eli. Total. Entonces encuentro que es un descubrimiento así, pero el descubrir que en realidad el sacrificio, o sea, pensemos en qué significa esa palabra cuando la decimos. Wow. Wow, es que no tenemos que sacrificarnos. O sea, una cosa es que tú hagas esfuerzos, disciplina, compromiso, por ejemplo, para tu relación de pareja, para el dinero, para tu emprendimiento, pero otra cosa es Tal cual. sacrificio, porque es que la palabra sacrificar, tiene una carga energética Es súper una pesada. connotación muy, muy negativa en ese sentido, porque como Total. te dije, sacrificarte, cuando tú sacrificas a un animal es porque lo vas a matar. Y si tú te estás sacrificando, te estás matando, te estás anulando. Es increíble.
por completo. Es que yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Increíble. Es que yo te juro, nunca había hecho ese foco, pero cuando estaba con esta clienta, Eli, fue como que descubrí en realidad qué era lo que significaba eso. Y te juro que lo descubrí mucho porque ella decía de que se sacrificaba mucho por su familia, se sacrificaba mucho por su emprendimiento. Y claro, ella tiene, pucha, te estoy inventando, 5 profesiones, Eli. Mm. Eh, Trabaja con terapia de imanes, trabaja con terapias de flores de Bach, es podóloga, ¿cómo se llaman estos que hacen placas dentales, prótesis dentales? Eh, Ajá. ¿Sí? Y tiene otras profesiones más que no recuerdo en este minuto, pero ninguna le estaba generando dinero, ninguna le estaba generando los recursos y la inversión que ella había realizado para poder estudiar. Y cuando ella me dice, estoy sacrificándome, fue como, weón, obvio, escúchate lo que estás diciendo, te estás sacrificando, anulaste todo lo que estás estudiando, todo lo que estudiaste por querer lograr algo. Eso Wow. no corresponde. Y No. te juro que fue tan satisfactorio Eli cuando lo descubrió, cuando lo empezó a ver conmigo, cuando empezó a descubrir de que desde sus pensamientos ella estaba actuando mal, Y es que al fin y al cabo es programación neurolingüística. O sea, tal tú lo cual. estás poniendo en palabras, tú estás diciendo, el típico, uno llama a alguien y le dice, ¿cómo estás? No, aquí vamos en la lucha, aquí luchando. O cuando le dicen, no, es que yo me tengo que sacrificar por mi hijo, porque yo tengo muchos consultantes que hacen súper sacrificios por sus hijos y realmente, pues acá puede que esto sea controversial para los padres, no soy madre, pero desde lo que he aprendido y desde lo que he podido ayudar a otras personas que son padres, me he dado cuenta que los hijos son para disfrutarse, pero los hijos se disfrutan desde una posición cuando tú los ves como, él me lo prestaron, es un ratito. Él también es independiente, él tiene que construirse a sí mismo y tiene que crearse a sí mismo. Yo el día de mañana, cuando mi hijo crezca, ¿qué va a hacer de mí como padre? Voy a decir, por culpa de que yo me sacrifiqué por mi hijo, entonces yo no logré ser feliz, no sé qué, y no logré esto y no logré esto otro. O simplemente puedes Exacto. decir, disfruto a mi hijo, lo guío, lo apoyo hasta donde yo pueda, pero también no me olvido de mí como padre, O como sea, más que olvidarte persona. como padre, como persona. Eso. Es que tú eres un ser individual y eso creo que un poco lo hemos olvidado por nuestras relaciones interpersonales. Creo que hemos olvidado que somos personas individuales y que tenemos que luchar por nosotros principalmente. Yo entiendo, tampoco soy padre y honestamente espero serlo en algún minuto. Me encantaría. Pero siento que el amor de padre es muy fuerte al punto de querer dar la vida por tus hijos. Pero siento que el llegar a anularte para poder sacar adelante a tu hijo, eso no corresponde. Total. Y no corresponde porque tú te estás haciendo un mal y estás haciendo un mal a tu hijo. O sea, tu hijo en algún minuto va a tener que dejar de depender de ti y tiene que valérselas por sí mismo. Y nosotros, al ser tan sobreprotectores, al sacrificarnos por ellos, no le estamos haciendo para nada un favor. No, no, para nada. Y mira, Evo, que en este caso es, por ejemplo, los hijos, ¿cierto? Pero la cosa es que la invitación es, quitémosle el rostro al sujeto. Puede que no sean hijos, puede que sean padres. Cuando tú te sacrificas por tus padres, porque es que yo tengo que retribuirles todo el agradecimiento que siento por todo lo que ellos han hecho por mí, ¿cierto? Entonces, Exacto. aplica para hijos, aplica para padres, aplica para parejas, relaciones de pareja como tal, cuando tú te anulas y te esfuerzas y te sacrificas tanto que dejas de lado tus deseos, tus anhelos y tus sueños por simplemente hacerlo todo por esa persona y también, por ejemplo, para la religión, también, por ejemplo, con Dios. Miren, definitivamente yo entendí desde esta postura, no de la religión, sino de la espiritualidad, que Dios te ama tanto que Él quiere verte feliz.
Él no te quiere ver sacrificado por allá dándote látigo porque Claro. metiste la pata, no, o sea, obviamente uno como ser humano tiene que buscar la manera de siempre actuar correctamente en pro de las leyes universales y bueno, todas estas cosas, ¿cierto? Pero no darte látigo porque sí, porque Dios no quiere que tú te latigues, Dios solamente quiere que tú disfrutes tu vida y seas feliz y que de alguna manera vuelvas a la fuente, o sea, conectes nuevamente con Él. Tal cual. Y sabes que encuentro que es muy lindo y déjame volver un poco al tema de mi sexualidad. Y es que me encanta porque estamos en el mes del orgullo. Entonces, creo que es algo que nos convoca mucho en este periodo. Y es que, claro, o sea, parte del sacrificio que yo alguna vez hice al no salir del closet fue por mis papás, efectivamente. Porque yo siempre dije, ¿qué pasa si salgo del closet y a mi mamá le da un infarto al enterarse? Ujú, Siempre tenía esos pensamientos catastróficos, o sea, yo ujú. sufrí de ansiedad mucho tiempo y eso me llevaba un poco a estos pensamientos un poco extremos, digámoslo así, y también a alejarme de Dios en ese sentido, porque hasta ese minuto yo conocía a la iglesia católica, conocía a la iglesia evangélica, que ninguna de ellas por sí aceptaba al homosexual por ser homosexual, y para mí era muy fuerte, o sea, decía, pero ¿por qué Dios, que es el principal en esta iglesia, no va a aceptar a un hijo tal cual es? Y ahí logré entender de que finalmente la iglesia, más que un canal, son entidades, son instituciones que van predicando a sus fieles ciertas, no sé si creencias, pero ciertas convicciones que los van atrayendo. Pero yo por eso no tengo que dejar de ser el hijo de Dios que siempre fui, que siempre supe que era. Y si Dios me creó así, es porque tiene sin duda un objetivo tal cual. Y Total. finalmente quererme, o sea, ese es el llamado, quererme tal cual era, no latigarme como dices tú, no Total. castigarme. ¿Por qué tenía que hacerlo? Bueno, o sea, Dios me creó y me creó un ser maravilloso como el que siento que soy. Y ese ser maravilloso vino a enseñarle también algo a mis papás por ser tal cual era. Y te juro que hoy la relación con ellos es demasiado exquisita, demasiado exquisita. Nada ha cambiado. Claro, no es un tema que se toque día a día y te juro que por Dios que es lo que espero también que sea, porque finalmente un homosexual es lo mismo que un heterosexual y nadie anda sacando su sexualidad día a día. Ujú, Nadie la total. anda sacando. Entonces, lo mejor y el mensaje más rico que estoy entregando desde mi experiencia es que nos atrevamos a salir del closet tal cual somos, porque eso finalmente es lo que nos hace ser felices, nos hace liberarnos de nuestras propias cadenas, nos hace liberarnos de quizás de todos los años que nos castigamos un poco. Y nada de eso va a hacer un cambio finalmente en lo que somos, en lo que conocieron las otras personas de nosotros. Al contrario, nos van a conocer tal cual somos, porque todas esas máscaras, todos esos personajes que a lo mejor construimos, no eran nosotros. Y finalmente, después de transmitir nuestro mensaje, de mostrarnos tal cual somos, las personas que realmente nos aman y nos quieren son las que van a quedar. Y acá hay una cosa que se me viene a la mente y es que hagamos esta analogía. Tú has escuchado que dicen que Dios es el que pone tus sueños, tus anhelos y tus deseos en tu mente y en tu corazón, ¿cierto? Son Sí, puestos ahí por Dios. Claro. Entonces, pensémoslo de esta manera. ¿Qué sentido tendría que Dios te haga homosexual si Él mismo te puso ese deseo en tu corazón, en tu mente? O sea, si te lo puso en el radar es por algo, ¿no? exacto. Y con eso tengo que vivir. Esas son las cartas que me tocaron jugar y Sí. esas son las que tengo que potenciar. Porque las estamos tirando para abajo, las estamos escondiendo bajo la alfombra. Pero si están ahí es por algo, es para mostrarla, es para decir, oye, este soy yo. Total, porque es que, a ver, es que a nosotros como seres humanos nos encanta enjuiciar. Entonces, Sí, decimos, por ejemplo, ah, bueno, es que Dios te puso ese deseo de ser cantante en tu corazón, es porque ese deseo te lo puso Dios, o el ser artista, o el ser contador, el ser abogado, eso fue un deseo puesto por Dios. Eso lo decimos amablemente, ¿cierto? Ah, pero cuando se trata de la homosexualidad, claro. y es lo Exacto. mismo.
Es lo Es mismo. exactamente igual, es exactamente igual. Y acá hay una frase que me encanta y es que yo no me acuerdo cómo es bien la frase, pero dice algo como que tendemos a juzgar al otro solo porque peca de una manera diferente a la que tú pecas. O Y sea, a al fin y al cabo veces, es pecado. Pues, o sea, no es sí, pecado, obviamente, no es, no la homosexualidad no es pecado. Estoy hablando de la no, analogía que estoy diciendo. pero sí, no, se entiende clarito el mensaje y yo creo que va mucho ahí, que dentro de la comunidad gay también pasa de que nos juzgamos mucho, o sea, buscamos mucha aceptación, buscamos que nos traten igual, buscamos tener los mismos derechos, buscamos tener las mismas responsabilidades, pero también dentro de nuestra comunidad empezamos a rechazar a otras personas. O las empezamos a rechazar porque son gordos, porque son feos, porque son negros, porque son blancos, porque son colorines. Entonces, como dices tú, la especie humana nació con ese tema de juzgarse, de juzgarnos y juzgar también a los demás. Ujú. Entonces, pucha, ¿para qué nos vamos a juzgar nosotros? O sea, nosotros creo que somos los que menos nos tenemos que juzgar a nosotros mismos y tenemos que ser libres y felices con lo que nos tocó. En estos días veía un meme, algo que subió alguien y decía algo como que si a ti te gusta el reggaetón, tú haces parte del problema. Y yo me ponía a pensar, ¿qué tal si cambiamos la frase y la ponemos como, si tú te quejas del otro y lo juzgas, tú haces parte del problema? Exacto. Desde ahí nace. O sea, si le Es, ponen reggaetón, bailémoslo. o sea, estás juzgando a alguien porque le gusta el reggaetón, cuando realmente el reggaetón no define a esa persona. No, para Realmente el nada. problema es que nosotros nos creemos con el poder de juzgar y criticar a otros, cuando realmente nosotros tenemos rabo de paja, como dicen en Colombia. Y ¿sabes qué? Esa misma frase hace un poco alusión a lo que te decía, porque nos estamos juzgando por eso. Pero ¿qué pasa si yo disfruto el reggaetón? ¿Qué pasa si yo realmente quiero bailar, pasarlo bien y pachanguear, se dice, no sé, con el resto y pasarlo bien disfrutando? A lo mejor el reggaetón no va a ser la música que voy a escuchar en mi día a día, Ajá. pero tengo todo el derecho a bailarlo y pasarlo bien y disfrutar, po. O sea, no porque el otro me vaya a juzgar por eso. Y es ahí en donde quizás nos estamos limitando nosotros. Nos estamos limitando por lo que dicen los demás, un poco lo que decía la carta, ¿te acuerdas? Como actuar en el fondo por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros estamos viendo en nuestro interior, y no por lo que los demás digan. Es que en sí este episodio es, hay que salir del closet y salir del closet implica tomar la valentía de no limitarnos por lo que el mundo exterior piense. Y eso resume todo lo que hemos dicho en nuestras cartas del comienzo del episodio, lo que hemos hablado, porque al fin y al cabo es eso, es tener esa valentía, es esa, decirle al mundo, con miedo y todo me voy a lanzar, pero al menos estoy siendo fiel a mis sueños, a mis deseos, a mis anhelos. Y sé que esos sueños y anhelos fueron puestos por Dios, porque por alguna razón, Él tendrá la razón, Oye, ¿cierto? ¿puedo volver a las cartas un poco? Es que hay una carta, Eli, que me fascina, y que esta es el loco. Oh, ok. El loco, bueno, de partida puede simular puede tener una connotación muy negativa en cuanto al tema de la locura de actuar sin razón, pero esta carta lo que invita en el fondo es a ser menos racionales y a ser un poco más intuitivos, a escuchar como nuestro corazón. Es una carta que te invita como a vivir tus días sin rencor al pasado y sin tomar en cuenta en el fondo lo que te dicen externamente y dar los saltos que quieras para poder evolucionar. Lo rico de esta carta es que cuando te sale, y a mí me salió más de alguna oportunidad, es que los saltos los tienes que dar porque sin duda el resultado al que vas a llegar va a ser positivo. Me encanta. Y sabes que justamente, bueno, yo lo he contado en algunos episodios, pero yo no me considero como
religiosa en el sentido de que católica, cristiana y eso, ¿cierto? Si me toca elegir una religión, pues yo elijo la que culturalmente me enseñaron mis papás, que es la religión católica. Claro, Pero yo conecto más con la espiritualidad y con Dios. Sin embargo, me gusta mucho leer la Biblia, no porque literal me la sepa, porque no. O sea, yo no me sé la Biblia al derecho al revés. Simplemente la cojo así como para escuchar mensajes, leer, mejor, leer mensajes que necesito aplicar para ese momento. Y justamente hoy la abrí y la leí y me salió un versículo que decía, la idea era como, Dios te dice a ti, todos somos dioses, pero nos vamos a salvar actuando con nuestro poder creador y no como seres de carne y hueso. O sea, a mí ese versículo como entendido, como yo lo entendí, lo interpreté, fue como, ¡pum!, me estalló la cabeza porque sí, es la confirmación de que somos energía y de que actuando desde esa posición y ese poder que nos da el poder creador de la energía, de nosotros crear y construir y co-crear junto con Dios, podemos construir todo lo que querramos. Sin embargo, cuando nos aferramos a este cuerpo de carne y hueso, a esto material, que tengo que tener el carro, la casa, es que tengo que tener la vida perfecta y todas estas etiquetas que nos ponemos al final, cabo no nos vamos a llevar cuando nos muramos, esas son las que nos hacen sufrir. Y literal tiempo. decía así en el versículo, que va muy conectado con el tema del loco, de la carta, que es como Es que, que libérate de todas esas etiquetas, quítatelas, que solamente te están haciendo sufrir, sal del closet. O sea, es lo mismo. exacto, exacto. Es que todo es muy, muy lineal en ese sentido, Eli, porque en el fondo es lo que tú dices. O sea, Dios nos creó tal cual somos. ¿Por qué tenemos que ponernos más etiquetas de las que ya tenemos? Ujú. Si nosotros somos así, mostrémonos hacia el mundo. Y finalmente vamos a tener a las personas que nos acompañen, que yo creo que el temor un poco más potente, en el fondo que nos ponemos y que es perder a los seres queridos al mostrarnos tal cual somos. Al menos a mí me pasó eso. O sea, yo sentía que en ese minuto, si yo decía que era homosexual, muchas de las personas que me acompañaban se iban a ir y no iban a estar. ¿Y qué Wow, iba a pasar conmigo? O sea, wow, no, yo solo no podía. qué Y potencia. no, al contrario, o sea, yo salí del closet y salí del closet tarde, y o sea, yo no sé, no lo mencioné, pero yo salí a mis 35 años del closet. Wow. Y te juro que quedaron las personas que tenían que quedar nada más. Y con ellas soy feliz y al final, ¿para qué quiero personas que no me van a apoyar? ¿Para qué quiero personas que no me van a querer como soy? Que no te van a ayudar a construir. No tiene sentido, no No tiene tiene sentido. sentido. O sea, vive uno la vida más liviano con menos. Tal cual, tal Tal cual. cual. De hecho, Me es algo encanta. que me encanta, Eli. O sea, a ver, yo antes tenía una vida que económicamente era muy abundante y algo que no voy a descartar de aquí en adelante y algo que quiero, pero este año yo me decidí a no vivir desde los lujos, sino que vivir desde la oportunidad que me está dando la vida hoy para poder descubrirme a mí. Y creo que esa abundancia, la abundancia del amor, la abundancia de el autoconocimiento, la abundancia de tener las herramientas necesarias para poder ayudarme y ayudar a los demás, creo que eso es mucho más abundante y es mucho más provechoso que lo otro que podamos tener. De que, como decías tú, de que nos juzguen por la casa que tenemos, por el auto que tenemos, por la ciudad en donde vivimos. Yo hoy vivo en una playa. Vivo en una casa que es muy de clase media, muy normal, pero adoro vivir acá. O sea, creo que me siento mucho más afortunado que aquel que vive en la ciudad lleno de cemento, porque hoy yo puedo llegar, puedo salir y puedo ver el mar. ¿Qué más infinito que eso? No, 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 no. Es que, es que, mira, solamente ponlo en estas palabras. Somos abundantes ya por el hecho de decir y de estar viviendo desde lo que nos hace felices. O sea, Tal no cual. es, obviamente todos queremos dinero, sí, como un método o un modo de trascender más fácilmente este proceso de vida, ¿cierto? Pero Exacto. realmente cuando te detienes a disfrutar ese proceso y te das cuenta
que la abundancia está en simplemente quitarte esas etiquetas y tú por la calle, tranquilo de la vida, hablando honestamente de quién eres tú, qué es tu vida, qué tienes, qué no tienes, sin necesidad de aparentar tanto. Porque imagínate esas personas que literal tienen vidas súper destruidas, pero se tienen que poner un montón de etiquetas y tienen que ir cargando por la calle esas etiquetas y enfrentándose a ese peso de esas etiquetas. O sea, eso para mí es escasez, eso para mí es no tener Totalmente. libertad, es estar atado literal a esas etiquetas. Entonces empezar a cortar esas etiquetas de tengo que mostrarme como una cara bonita, como una persona perfecta, porque tengo que hacer esto, tengo que cumplir esto, tengo. Cuando Eh, realmente solamente tenemos que disfrutar, vivir y ya, y morirnos cuando sea nuestro momento. exacto. Es que es volver un pasito más atrás cuando te decía de que yo cuando estaba trabajando en el área de marketing ganaba muy bien, mucho dinero, pero el dinero no lo disfrutaba, Eli. Ujú, El dinero no lo disfrutaba porque no tenía el tiempo para poder disfrutarlo. ujú. Y finalmente se me iba pagando cuentas, pagando Netflix, pagando Disney Plus, y que te juro por Dios que ni siquiera los veía. Entonces Imagínate. era dinero que de verdad no disfrutaba por las mismas etiquetas que decías tú que llevaba cargando, porque tenía un buen puesto de trabajo, esa era una etiqueta, un trabajo profesional universitario, otra etiqueta, un trabajo que tenía contento más a mis papás que a mí, otra etiqueta, pero no disfrutaba, no era abundante. Y hoy te juro por Dios que sin ganar un peso en publicidad, sino que viviendo de mis sesiones de coaching, viviendo de mis estudios, viviendo en la ciudad que quiero, hoy me siento mucho más abundante que en ese momento. Me encanta y justamente este fin de semana yo estaba haciendo una conferencia donde tres preguntas claves eran, dos preguntas y una frase que yo les ponía a la gente. Una de las preguntas es, si ustedes tuvieran $1.000.000 en sus manos, pero no pudieran utilizarlo, ¿para qué les sirve? De nada. Una. Ex- Dos, porque si el problema es el dinero, porque tantas personas millonarias se suicidan. Y tres, Imagínate. era una frase de Jalil Gibran que dice así, algo como, si tú eres todo lo que tienes y todo lo que tienes lo pierdes, entonces ¿quién eres? Si te quitan la Exacto. casa, si te quitan el carro, si te quitan tus profesiones, si te quitan la ropa, la cara bonita, ¿quién eres? Una pregunta tan profunda, ¿quién eres? O sea, en mi exposición yo les decía mucho gusto, mi nombre es Elizabeth Gómez del Valle, yo estudié psicología, tengo una certificación en life coaching, actualmente estoy haciendo una certificación en constelaciones familiares, nací en Medellín, Colombia, pero esos son las etiquetas que me ha puesto la cultura, mis papás, lo que yo elegí estudiar, más no me definen. Eso no es lo que soy yo. Y qué pregunta tan Exacto. profunda. ¿Quién eres si pierdes todo lo que tienes? Wow. Qué increíble, ¿eh? Yo creo que es algo que nos hace mucho pensar y mucho decir de que ese término de cuando dicen que el dinero no hace la felicidad, más que el dinero, enfoquémoslo como en esta etiqueta. Las etiquetas que nos autoimpusimos en algún minuto no son las que nos hacen la felicidad. Exacto, exacto. Hay que cambiar la frase. No es que el Sí, dinero no haga la felicidad, es que las etiquetas que nos ponemos no hacen la felicidad, que al final como nos exacto. hacen sufrir, porque nos alejan realmente de lo que queremos y nos hacen, ¿cómo se dice? Sacrificarnos. Y aquí volvemos al punto inicial de Eh, nuestro episodio. Nos hacen Tal cual. sacrificarnos el doble, el triple por lograr eso que quizás tú le quieres mostrar a la sociedad, pero no es lo que eres tú, no es tu esencia, no es lo que realmente quiere tu alma. Y ahí yo creo que nos vamos un poco también, Eli, a lo que también hemos aprendido aquí, y es que el dinero hay que verlo como energía que podemos intercambiarla y que debemos intercambiarla, porque de por sí el billete se puede quemar en un incendio y se fue, y ya no lo tuviste más. Ujú. Pero esa energía es la que tú tienes que ir moviendo, ir sacándole provecho a ella para poder construirte a ti, para poder construir para ti.
Totalmente. Y ahí conectamos con la carta de los ángeles que yo saqué, que decía que al fin y al cabo Dios es tus recursos y que tal cual te debes de permitir recibir. Tal cual. Tal cual. Cuando Qué tú bonito. pones tu confianza 100% en Dios, amas tu proceso, te amas genuinamente a ti, solamente como consecuencia llega el recibir. Se abren oportunidades, Sí, se abre el mundo para ti, llega el dinero, llega el amor que tanto estás esperando, llegan las oportunidades laborales que tanto sueñas. O sea, llega esa plenitud que todos de alguna u otra manera estamos buscando. ¿sabes, Eli? Yo de verdad que nunca he sido más feliz y nunca he estado más conforme con lo que hago que ahora. Creo que el hecho de ver cómo mis clientes avanzan emocionalmente en los objetivos que ellos mismos se plantean, creo que es algo que me entrega, pero mucho más que los dólares que ellos me puedan estar pagando por las sesiones. Sí, Yo no voy a negar, a mí me encanta recibir dinero y es lo que todos queremos en algún minuto y no nos estamos negando a la oportunidad de tener ese dinero en nuestras manos. Pero estamos viendo el otro lado, que qué es lo que está generando ese dinero. El dinero que nuestros clientes invirtieron, hoy lo está poniendo desde otro punto de vista la parada que ellos tienen. Les está mostrando otras cosas a partir de lo que nosotros le estamos enseñando, claramente. ujú, Y eso a la vez a nosotros nos hace estar más conformes. A mí me encanta ver las caras de ellos cuando salen de una sesión. Ver que llegaron en un 3 y se están yendo en un 7. O sea, ese movimiento de número es maravilloso para mí. A mí me encanta. Encuentro que es hermoso. es lo más satisfactorio de esta profesión. Total, totalmente, totalmente de acuerdo, Eu, porque, bueno, al fin y al cabo todos tenemos misiones diferentes, gustos diferentes, pero al fin y al cabo, para nosotros que estamos desde esta posición de poder ayudar a otros, el solo saber que servimos a otros y esa gratitud, wow, eso es abundancia total. Es increíble. Yo creo que Sí, eso es lo mejor y lo más rico que se puede sentir. totalmente. Y después que esas mismas personas lleguen a hablarte y a decir, oye, logré esto, o sabes que quiero otra sesión contigo, oye, pero es que creo que eso es también muy, muy precioso porque estás notando de que las cosas las estás haciendo bien y que no solamente las estás haciendo bien por ti, sino que las estás haciendo bien por los demás y que esas otras personas también lo están viendo resultados. Yo Totalmente. hoy, de hecho, Eli, estoy construyendo con una de mis clientas. Estoy construyendo contenido. Uy. Y eso, imagínate, o sea, el poder alinearme con ella en ese sentido, creo que ha sido maravilloso. Hermoso, 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 de verdad que sí. Felicitaciones, Eu. Y bueno, ya se nos va a ir acabando el tiempo de este episodio. Sin embargo, quiero preguntarte si Oye, tienes algún otro mensaje final que quieras compartir. pasó pero rapidísimo el tiempo, no me Sí. di cuenta, ni cuenta cómo hemos avanzado en este episodio. Y no, el mensaje principal yo creo que es el que hemos hablado durante el episodio y es que hagámosle caso a nuestro corazón, hagámosle caso a nuestro corazón, que yo creo que es la forma en que más nos podemos consentir a nosotros, es la forma en que más podemos tener las cosas que realmente queremos. Desde ahí yo creo que viene como el mensaje principal y poder un poco hacerle caso a la carta que mostramos en un principio, que es la carta de la existencia. La carta de la existencia que nos muestra que tenemos que observarnos, tenemos que empezar a ver lo que desde adentro nosotros queremos, sin hacer caso a lo que exteriormente nos llega. Lo que quieren de afuera es lo que en el fondo quieren ellos, no es lo que queremos nosotros. Nosotros, Totalmente, nosotros seamos quienes realmente somos. Y poniéndole un poco lo que decías tú, Dios nos hizo tal cual somos por una razón. Y tenemos que mostrarnos de esa forma porque eso va a tener finalmente los frutos que realmente queremos tener. ay, gracias, Eu, por ese mensaje final. Yo voy a dejar etiquetadas acá las cuentas de Eu por si quieren conectar Ah, con él. De verdad que amo tu energía, amo tu corazón, tu dulzura. Gracias, gracias, gracias.
Si quieren escuchar el podcast de EU, se llama En mi Closet Podcast. Lo encuentran en Spotify. ¿En dónde más, EU? En Spotify solamente por el minuto. Ok. Como les decía, el podcast nació muy repentinamente y solamente hoy cuenta con 3 episodios más la introducción, pero es algo que voy a ir nutriendo de a poco. Estoy esperando a algunos invitados ahí que lleguen para poder seguir nutriéndolo. Y como decías también, pues van a estar acá etiquetadas como las formas de contacto, mi landing page, mi Instagram. Y cualquier tema que tengan de heridas de la infancia, de vocación, de estrés, de ansiedad, de descubrir su sexualidad, y también ahora hace poco pude trabajar el tema del hecho de perder una mascota Ay, que sí. amas. Si tienes cualquiera de esos temas, te invito a contactar conmigo. Yo estoy muy abierto a que hablemos, de que agendemos una sesión y de que podamos conectar. O sea, a mí lo que más me encanta es poder conectar con las personas y poder ayudarlas a partir de mi experiencia. Gracias, EU. Y por favor, en algún momento graba un podcast sobre la experiencia de perder la mascota. Creo que le ayudarías a muchísimas personas. Y si no lo grabas por allá, te invitamos de nuevo a Mucho que Contar Podcast para que nos Es, cuentes la historia. ay, me encantaría, me encantaría. Siento que son compañeros muy, muy fieles. Desde ahí descubrimos como ese amor incondicional y que de repente es muy difícil perderlo. O sea, ellos viven tan poquito, pero nos entregan tanto que siento que algo que sí es necesario explorar, sí es necesario poder contarlo y sí es necesario poder desahogarse en ese sentido. Hay muchas personas que no le toman el valor y pucha que es necesario poder transmitirlo, poder trabajarlo y poder sanarlo también. Totalmente de acuerdo. Gracias, EU. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, ya saben que van a estar acá las redes sociales de EU etiquetadas. Gracias, gracias, gracias. Y mi último mensaje es, Ah, sí. vamos todos a salir del closet, con miedo y todo, ¿cierto, EU? Eso. Sí, van escalando el orgullo. Muchas gracias, Eli. Gracias. Un beso, Nos un abrazo a vemos. todos, a EU y hasta la próxima. Nos vemos. Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad @relativo y vivo. Gracias. ¡Chao!